pero finalmente, aproximadamente en los años de 1930-1938, ese escurrimiento sí logró la desecación total de lo que fue la ex laguna de Magdalena. Entonces, dicen los ecologistas que no dejó de ser un ecocidio, el haber secado en aquel tiempo. Ahorita era imposible que la secaran, ¿no? Ya después, ¿no? Entró la caña, se empezó la laguna a resecar más, pues ya ahorita ve pura caña. Y ese es el mejor negocio que hay, la caña. Hay gentes que no quieren plantar porque cuesta cara la plantada de la caña. Es un municipio con una historia ancestral. Es un lugar que desde tiempos inmemoriales la gente vivió asentada en torno a una laguna. Y en torno a esa laguna existía una isla que se llamaba Atlitic o Atitlán, donde la gente vivía feliz, rodeada de vastedad de vegetación, de animales, de fauna. Atlitic, pues era el nombre náhuatl original que tenía aquí esta comarca. Cuando llegaron los españoles a esta región, ya encontraron pues varios asentamientos humanos que ya estaban ocupados. Entre ellos estaba Atlitic, que se refiere a la isla, o que actualmente se le llama la otra banda. Vean que ya estaba ocupado y que existía un cacique llamado Coaxícar, que era el que comandaba toda esta zona. Se cree que para 1523, 2 años después de la caída de Tenochtitlan, llegó Francisco de Buenaventura, primo de Hernán Cortés, y empezaron a conquistar esta área del occidente de México. Localizaron esa población y mandaron al oidor decir que esa población estaba cerca de un lago muy próspero, muy grande. El primero que llegaba y ponía su bandera era Hernán Cortés, como un lugar de Nueva España, no de Nueva Galicia, de Nueva España. Es muy importante señalar que el obispo Diego de Rivas, para 1770, quiere ya conformar un pueblo que proteja esa área donde fue sacrificado Fray Juan Calero, que para 1700 de la ciudad de Magdalena trae 5 familias, manda que se vengan a asentar ya a este pueblo definitivamente, que es familias de apellido Mesa, Orenday, García, Montes y Ruiz. El aprovechamiento lacustre en la ex laguna, en la otrora laguna de Magdalena, en todo lo que fue su ribera, era un tular enorme, grande, de grandes proporciones. Ese material que proporcionaban era un tule boleado, que aquí así se le conoce en esta región, de muy buena calidad. Ese tule se aplana, se exprime y se pone a secar para hacer el tejido. Pues teníamos 3, 4 años, íbamos a la escuela, ¿verdad? Y los padres o el tío, lo que fuera, ya se iban ellos a cortar el tule. Y entonces cuando nosotros salíamos, ya teníamos 3, 4 años, nos llevaban los padres a la laguna y nos enseñaban a cortar tule. En la canoa arrimábamos todo, leña, y luego nos íbamos a los huevos de pato. Aquí en Agualulco nos los pagaban a centavos el huevo de pato. Una vez trajimos 350 huevos de pato en un día. Me iba a la laguna a traer puños de huevos, pero yo no era de patos, yo era de todo. De gallareta, de pato tambutidor, de pato normal, de todo. Y todos nos comíamos. Pues aquí con el tiempo de que pues la gente pues de lo que se mantenía, iban y sacaban algún pescado, agarraban algún pato, porque había mucho pato, eso sí, bastante. Era una laguna muy bonita, muy grande. El tule ancho lo utilizaban regularmente para hacer sopladores. Hacían sopladores con ese tule. Y el otro, el bololo, ese lo hacían para hacer petates. Entonces, los dos tules se cortaba verde y se ponía a secar. Y ya de seco se agarraba, le nombraban manojos. Se hacían un manojo grandote porque el tule casi medía 3 metros. Había mucho tule y pues la gente se mantenía
haciendo petates para venderlos. Mi padre de soltero, antes de casarse, se dedicaba a los petates. Mi abuelo, por parte de mi mamá, era arriero. Entonces tenía una recua de burros y él transportaba petates al crucero donde pasaba el tren. Lo traíamos para acá, para el pueblo, y ahí lo tendríamos que se secara para poder hacer los petates con el tule seco. Allí le íbamos metiendo los tules y machucándole hasta que llegábamos y le hacíamos barbas al tule. Pero el petate lo extendían en el suelo y allí lo empezaban. Lo iban forjando, lo iban así arrimando y golpeando con la piedra y apretando y apretando y apretando. Tiene uno que ir acomodándola, se hace así, se encuentra un tule para allá y el otro para acá, la punta para acá y el tronco para allá. Entonces se va doblando y se va acomodando, ¿verdad? Pero como no ve uno, entonces va quedando en estas formas así. Y esa piedra la agarraba uno con la mano y una costureada al petate y luego con la piedra un apachurrón. Otra acomodada al tule y otro apachurrón con la piedra. Y se ponían a hacer el petate. A las 3, 4 de la mañana ya seguía la piedriza. Entonces yo me iba con mi tío, nos íbamos a Magdalena de Tequila a vender los petates. Y había personas que se los compraban y personas, no, porque fíjate que no tengo dinero. Era así de las tiendas y eso. Pero si quieres te doy mandado, sí, ¿cómo no? Y ya cuando veníamos aquí a San Juan de vuelta, pues ya traía la comida para la semana, ¿verdad? Platicando con mi papá, yo desde que era muy pequeño anduve muy cercano a él. Se acordaba de cuando él salía a navegar, porque era la única manera de llegar de San Juanito a las regiones de lo que es el Azafrán, el Trapiche, Santiaguito y Estancia de Ayones, que le da una vuelta cercana a Magdalena. Todo lo hacían en canoa. Y desde muy pequeña edad, él, por parte de mi abuelo, Joaquín Domínguez Mesa, y de mi abuelita, Librada Ocampo, empezaron el tejido de este material, sacar el tule, ponerlo a secar, a exprimirlo, aplanarlo, desecarlo, tejerlo, y ese era el ingreso familiar. Hasta la Magdalena, Ixtatlán, todo eso era la misma laguna en aquellos años. Entonces, muy allá antes, o sea, a lo mejor apenas había yo nacido cuando se hicieron los de los canales. Y como dice él, se hicieron angostos primero. No había brechas por ningún lado. No podía pasar más que a pie con trabajos. Entonces, cuando yo recuerdo, ya nada más había manchas de tule. Vio la necesidad de una persona de que pudiera tener más productividad en materia agrícola que en materia pecuaria y de caza. Entonces solicitó a nivel federal una persona para que se desecara la laguna de Magdalena y poder hacer así pues plantíos ya de maíz, de caña, de todo ese tipo de provisiones. En la campaña del general Lázaro Cárdenas del Río, en su campaña política, visita a este pueblo. Lázaro Cárdenas, y vino la invitación que le hicieron para cuestión de que ya tenían ese acuerdo de que iban a secar las lagunas para sembradíos y repartir las tierras a los campesinos. Llevó muchos contratiempos, muchos problemas legales, muchos problemas de papeleo, tanto federal como del Estado. Y no propiamente del Estado, simplemente federal, porque pues eran propiedades de la Federación. Entonces, se hizo el proyecto, se metieron varios instrumentos legales a nivel federal para que se hiciera esa desecación y empezó un procedimiento. Entonces, las mujeres empezaron a gritar allí: señor gobernador, agua y tule, señor.
Sí, y gritaban la señora, agua y tule. Señor gobernador, no saca la laguna. Y ya les preguntó, dice, ¿por qué, señoras? Porque es el sustento de aquí del pueblo, de aquí del rancho, y nuestros esposos de aquí van y cortan el tule para mantención de nosotros. Por eso quisiéramos que no la secara. Por eso le pedimos y le gritamos que queremos agua y tule. Es la mantención de aquí de nuestro rancho. Pues ya el señor el gobernador ya, pues ya no se puede, señoras, miren, ya está hecho el trámite de este asunto de que la laguna se va a secar. Y desgraciadamente se pierde esta gran laguna que incluso pareciera que era la segunda en todo el país, la más grande después de Chapala. Pero sin embargo, ya a principios del siglo XX se otorga por parte de lo que hoy conocemos como aguas nacionales para que se hiciera esa desecación. Empezaron a hacer la zanja, que es la que cruza el pueblo aquí de San Juanito de Escobedo y desemboca en lo que es la Laguna Colorada, Lagunita Colorada. Y le hicieron una excavación para abajo, pero no funcionó. Los camiones entraban desde la Laguna Colorada hasta acá, de reversa. Y ahí iban sacando toda la piedra, todo. Lo tronaban y ponían arriba unas mallas de fierro para que las piedras no salieran y molestaran las casas del pueblo. Hicieron el canal más ancho. Entonces sí ya empezó a salir el agua. Y a mi papá le dieron una tierra ahí, pero como no éramos de aquí, ya cuando cambiaron de gente de la comunidad, le quitaron la tierra. Tenía yo como 7, 8 años. Le llevamos a mi padre ya a trabajar ya la tierra para sembrar aquí en el cerrito ese. Que por lógica, ese problema en la actualidad y desde hace muchos años, el agua tiende a llegar otra vez a sus llanuras. Entonces hay muchos problemas en cuestiones de inundamiento. Pero eso también motivó a que toda esta región, todo lo que es Exatlán, Magdalena, San Marcos, San Juanito y estas partes, tuvieran problemas ecológicos. La desecación de un lago siempre crea un problema ecológico porque es un yacimiento natural que fortalece lo que es la intemperie, lo que es la humedad del aire y lo que es todas esas cuestiones. Y la laguna, pues, ya terminó y se terminó el tule, se terminaron los petates. Las personas y las familias que vivían en torno a este lago y a esta isla dejaron un arsenal increíble culturalmente de piezas arqueológicas y de tumbas que con sus enterramientos nos han legado ese material tan maravilloso. El que nos motivó fue el doctor Phil Weigand. En el 2006 fue cuando tuvimos la plática con él y nos dijo que teníamos varios sitios interesantes de origen arqueológico. Fue cuando quienes se interesaron precisamente también en apoyar el rescate de los sitios arqueológicos de aquí de nosotros, se sumaron. Fuimos 42 los que nos sumamos. Fundamos la asociación civil con el nombre de Patronato por la Conservación de los Sitios Arqueológicos Atitlán. Lo mismo en la otra banda, había muchas cuevas, pero el presidente de aquí no las cuidó. Vinieron gente de Agualulco a llevarse el balastre y se acabaron las cuevas. Incluso de niña, superficialmente, encontrábamos objetos. Ahí sacaron cientos de monos, cientos. Yo estaba chico y me iba y me sentaba en las tumbas así a ver. Y me tocó ver que sacaban unas monas así muy bonitas y muchos collares de cuencas, todo eso, huesos de los indios, monos de los indios y diferentes tumbas, no todas eran igual. Y fue en el 2011
cuando la doctora Erika hace su estudio aquí en esta isla, destacando el taller de obsidiana. El doctor Phil nos decía que aquí en esta isla lo interesante que teníamos, estas cuevas, él nos decía que eran 12, ahorita ya nada más tenemos 2. Empezamos a interesarnos más por conocer qué es lo que había aquí, qué es lo que tenemos aquí de interés en lo prehispánico. El protagonista principal de este lugar es el extinto lago de Magdalena, que fue desecado en 1930. Sin embargo, vivió y estuvo en este lugar por miles y miles de años, y fue la relación ser humano con la presencia de este antiguo lago la que se vuelve parte fundamental en la economía de los pueblos aquí asentados, debido a la cantidad de recursos que les proporcionó tanto para su subsistencia como para la producción de artefactos útiles y domésticos e incluso suntuarios que utilizaron para integrarse a las rutas de comercio que van desde amplias regiones hasta formas locales y regionales. Tenemos ocupaciones prehispánicas desde aproximadamente unos 2.000, 3.000 años de antigüedad. Actualmente estamos en un lugar que fue habitado hasta ahorita confirmado del 450 después de Cristo hasta casi la llegada de los españoles. Aquí se estaban produciendo navajillas y otros instrumentos de obsidiana, producto de nuestro segundo protagonista natural principal, que es el volcán de Tequila. La obsidiana era como los metales para la época de los europeos. Significa que los principales artefactos los hacían precisamente sobre vidrio volcánico, que es la obsidiana, pero en esta isla no estaba el yacimiento. Es decir, aquí hay algunos cuantos bloques de obsidiana que son de muy poca calidad. Nos indica que la obsidiana la traían del yacimiento de La Joya, que está relativamente cercano, pero tenían que traerlo en canoa, y aquí esencialmente la procesaban. Y aquí en este lugar estaban produciendo con la técnica de talla diferentes instrumentos que utilizaron para raspar, cortar y raer, y asimismo se estaban intercambiando núcleos poliédricos que servirían para que en un proceso de corte más doméstico se extraigan navajas finas. Utilizamos microscopía para observar los bordes de los artefactos, que nos permitirá obtener información en un primer momento de si estos artefactos fueron utilizados o no. Es observar los rastros diagnósticos que se observan en los bordes de los materiales arqueológicos. Estos rastros diagnósticos nos permitirán inferir justo la funcionalidad de estos materiales que cumplieron en el pasado. Actualmente el proyecto se denomina Dinámicas Económicas en la Cuenca de Magdalena, Jalisco, por parte del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y estamos tratando de, entre otras cosas, definir exactamente cuál es el otro producto en juego que se está manufacturando en este lugar. Es decir, ya tenemos una cadena operativa de los utensilios que se utilizan para esa producción. Sabemos que se están utilizando y empleando para otra cadena operativa o otras cadenas operativas. Habrá que definir qué recursos se aprovecha y qué se manufactura. ¿Estará relacionado con lo que sucedió en el pueblo hace 100 años, que eran los principales productores de petate? Probablemente sí, probablemente sea trabajo petatero junto con otras cadenas como aprovechamiento de agaves y de fibras. Pidieron que hiciera fue estudiar los restos de un entierro humano que apareció en medio del área de talleres de la isla. Lo que nos indica este entierro pues es que al parecer la gente misma, los artesanos especializados, también ocupaban esta área como vivienda. Nos está hablando más bien de una vida doméstica que se realizaba, de una vida hogareña que se realizaba en el área misma del taller, ¿no? Bueno, fue la propia condición de isla la que propició que se realizaran estas actividades. El tener alrededor todo el lago permitió tener diferentes conexiones a diferentes zonas, tanto dentro de la cuenca como en otras zonas del occidente de México. Lo que vemos atrás es una gran plataforma sobre la cual, ya cuando llegaron los
españoles construyeron una capilla. Esto es un indicador de la importancia político-religiosa que debe haber tenido este espacio público, y es muy común encontrarlas asociadas a estas zonas de producción intensiva como es el conjunto especializado de producción y desecho, dado que es la que pone las reglas del juego para el intercambio de recursos. Esto sucedió y se intensificó sobre todo en el 850 después de Cristo con esta ola Aztatlán que viene desde Sinaloa y que llega hasta el centro de México, que todos los investigadores de Occidente coinciden en que es una ruta de comercio en donde todos están interactuando para obtener diferentes recursos de diferentes entornos, y aquí la cuenca de Magdalena no se quedó atrás y fue la isla de Atitlán en donde se están desarrollando las principales actividades económicas. Estaba la laguna con el agua y allí salíamos a una zanjita con todo y la canoa, con el tule. Pero nomás ya 7 en el día. Era mucho trabajo hacer petates porque eran para abarcar una cama. Llegaba allí mi papá, hijo, ¿dónde fuiste? A 3 huevos. Llegaba allí, con mi tambache de huevos. El agua me daba aquí. Toda la laguna había mucho tule y mucho lirio también tenía la laguna. Y era una laguna muy bonita, muy bonita.